¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos con la siguiente conferencia con el ingeniero Felipe González Camarena. Espero en la transmisión antepasada hayan podido hacer su tarea, que estamos aquí platicando entre mi amigo Israel y yo, a ver si hicieron su tarea de investigar quién era, a ver si supieron. Pero bueno, muchísimas gracias Felipe por aceptar nuestra invitación y participar en este SECA 2020, que es el primero, que es un parteaguas para los demás SECAs que van a empezar a hacer de esta manera híbrida. Esperemos si se regrese en forma presencial. Pero bueno, muchísimas gracias. Y el SECA se viste de gala con recibir con una persona de tu talla. Hombre, a todo dar. Qué honor. Muchísimas gracias por las flores y por los halagos. La verdad es que es un honor estar aquí. La ECIME es la escuela para justamente todo esto. El tema de acústica lo traen clarísimo. La matemática está de miedo. Entonces es un verdadero placer estar acá. Tremenda escuela. Tremendo ciclo. Me da mucho gusto que sea de tu agrado, Felipe. Ahora sí que vamos a comenzar con la conferencia. Igual, conforme vaya avanzando la conferencia, si pueden ir mandando sus preguntas en el chat de la transmisión. En un punto, puede ser intermedio o al final, va a haber una sección de preguntas y respuestas y se las vamos a ir respondiendo en orden, ¿sí? Muchas gracias y comenzamos. Sin problemas. Cualquier duda que tengan, váyanla externando y vamos resolviendo conforme se vaya dando. Sin problemas. En este caso, yo estoy aquí para hablarles y para presentarles esta marca Beyer Dynamic, hablando específicamente sobre el tema de estudio, sobre el tema de grabación y la importancia que hay en la selección de micrófonos, ¿no? Todos estamos conscientes de que existen diferentes tipos de micrófonos, ¿no? De listón, de condensador, de los dinámicos. Antes se utilizaban de carbón, en fin, una infinidad. Y todos estos tienen diferentes ventajas, tienen unos pros y tienen unos contras, al igual que la manera en la que son diseñados. Entonces, es importante a la hora de entrar en un estudio considerar estas cuestiones técnicas. Voy a recalcar, no me voy a meter tanto en la matemática, sino más bien en el lado artístico y el diseño, ¿no? De la captura. Todas estas consideraciones, arrancando, es con los patrones polares, ¿no? Hay varios factores dentro de los micrófonos que hay que considerar, pero nos vamos a ir con los dos fundamentales, que es los patrones polares. Esto es decir, ¿cuál va a ser la captación de los micrófonos? ¿De qué manera van a captar? ¿De qué lado van a rechazar? Esto nos va a ayudar justamente para controlar el tema acústico de donde nos vamos a estar presentando. Los instrumentos que grabamos, evidentemente, están diseñados para desenvolverse en un ambiente acústico, ¿no? Comportarse junto con el cuarto y evidentemente cuando estemos en un cuarto van a tener una interacción. Entonces los patrones polares de los micrófonos nos van a ayudar a ya sea enfatizar o reducir esa interacción. Llamémoslo contaminación, aunque es erróneo, ¿no? Como podemos ver aquí en esta diapositiva, los patrones polares van a tener una apertura de acuerdo a un punto mayor de captación de acuerdo a cómo están diseñados. Tenemos el omnidireccional, el cardioide, el supercardioide, el hipercardioide y el bidireccional. El siguiente tema, nos vamos a ir aquí en la gráfica de abajo a la izquierda. Cada uno de estos patrones polares no es que vayan a reaccionar así con todas las frecuencias, van a reaccionar un poco diferente con las frecuencias. Ah, qué papelón, no la estoy compartiendo. Mira nada más. Vamos de vuelta. Ahí estamos, ¿no? Perverso, perdónenme la vida. Bueno, aquí podemos ver justamente los patrones polares, ¿no? Con estas gradientes de captación y los puntos máximos de captura. Lo que les decía es, justamente en esta parte, podemos ver estas pequeñas líneas que se deslindan del patrón de captación original. Estas líneas van de acuerdo a algunas de las frecuencias. ¿Por qué varían? Por diferentes cuestiones, ¿no? La energía que toman algunas de estas frecuencias, sobre todo las graves,
utilizan mucha más energía, entonces el patrón de captación se deforma un poco, pero se mantiene dentro de esta forma, en este caso del M88, que es supercardioide. El supercardioide tiene un lóbulo trasero, ¿no? En donde sí va a tener un cierto grado de captura, más no es el equivalente a los 115 grados del frente. El siguiente que tenemos que tener en consideración es la respuesta en frecuencia. Esta es muy importante porque esto es con lo que vamos a colorear nuestra captura. Es imprescindible entender el micrófono que estamos seleccionando. ¿Por qué? Porque el color que nos va a dar de acuerdo a su respuesta en frecuencia es lo que va a definir nuestra captura. Y esto va a cambiar radicalmente con la posición, con cuál es la inclinación, cuál es la distancia, si lo vamos a poner dentro del eje o fuera del eje. Entonces, esto es muy importante. Aquí le estoy poniendo 3 diagramas de respuesta de frecuencia que son correspondientes al dinámico, al del condensador y a los de listón, ¿no? Estos son los 3 tipos de micrófono que vamos a estar manejando. ¿Por qué existen estas líneas? Porque hay algo que se llama efecto de proximidad. Este efecto de proximidad, como podemos ver aquí, va a realzar un poco los graves en los micrófonos, tanto en el dinámico como en el listón, perdón, son mucho más notorios. ¿Por qué? Porque son mucho más propensos a este efecto de proximidad. Los condensadores también lo tienen. Aquí no lo muestra porque es mucho más reducido, pero también tienen este efecto de proximidad. Ahora, cuando estamos grabando, la respuesta en frecuencia es lo que vamos a colorear. Es importante entender que hay que colorear desde la grabación. No tengamos este error de decir, ay, bueno, lo arreglo en la mezcla o lo ecualizamos después. O si estamos en el momento, simplemente poner el micrófono y decir, ay, me voy a ir derechito al ecualizador. No. Ah, caray. No hay que hacer esto. Nuestro micrófono, nuestra selección de micrófonos por el patrón polar y por la respuesta en frecuencia ya nos va a dar ese color. Nos corresponde a nosotros como ingenieros definir la posición, la inclinación, la gradiente, el patrón polar. Con todo esto es con lo que vamos a nosotros definir esto para tener una captura lo más limpia y lo más precisa. No es tema de caer en este error, de arreglarlo en la mezcla después, ¿no? No existe tal cosa. Si lo puedes arreglar, arréglalo en el momento, no lo arregles en la mezcla. Si vas a ir a un ecualizador, que sea por algo muy sutil, porque en la sección del condensador quieres bajarle aquí tantito en 500 Hz, no por tema de estética acústica. Siempre consideremos eso. Yo soy partícipe de que todo lo que se puede arreglar en la grabación, que la ecualización la definamos con nuestros micrófonos y no con los fierros, que los fierros sirvan para otro tipo de coloración mucho más subjetiva, ¿no? Pero sí es importante tener esta captura primordial. Los 3 tipos de transductores, que es lo que le decimos a los micrófonos, pues son estos 3, ¿no? Bajo los mismos principios. El dinámico creo que es el que todos conocemos, que es básicamente una microbocina de este vuelo. Tenemos el condensador, que bueno, pues ya sabemos que son 2 placas que están polarizadas, que existen 2 tipos de condensador. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Y existen los de cinta, que es básicamente otro dinámico, pero digo, trabajan bajo el mismo principio, pero tienen otro tipo de coloración. ¿Por qué? Porque es el tipo de material con el que son creados. Los micrófonos dinámicos, como podemos ver aquí, Beyer Dynamics tiene esta gama que es preciosa, ¿no? Tanto usada para estudio como para en vivo. Y realmente tienen una serie de beneficios maravillosos, ¿no? En el caso del TGD35, tienen es un diafragma más o menos como de 1/4 de pulgada de dinámico, pero que tiene una respuesta en frecuencia y tiene un efecto de proximidad muy pronunciado, ¿no? Entonces nos da grandes beneficios a la hora de estar, sobre todo en estos 3, perdón, que son para percusiones. Nos ayudan muchísimo para justamente enfatizar, digamos, los toms o los timbales o incluso la tarola. Nos ayudan a enfatizar mucho el cuerpo de estos instrumentos, ¿no? En los timbales, si lo alejamos un poquito, si lo ponemos un poquito más diagonal, nos ayuda a enfatizar también mucho el ataque, ¿no? Tienen gran resistencia a los decibeles. Pasa lo mismo con estos 2. Estos 2 de aquí, les quiero platicar. Beyer Dynamics está
está de fiesta, porque estos dos acaban de salir, son nuevecitos. Son reissues, ¿no? El TGI 51 es un reissue del TGD 50, que es un micrófono maravilloso. Es uno que pueden ver aquí. Este es el TGI 50. Este es el reissue de esa línea. Y el TGD 70 lo sacaron de mercado hace poquito para hacerle un nuevo diseño, ¿no? Este es el TGD 70 MK2. Es un micrófono para bombo. Funciona de maravilla. Es una pureza la que trata de manejar la marca magnífica. Lo que trata de hacer Beyerdynamic también es, los micrófonos están fabricados con una tendencia hacia un instrumento, ¿no? Que podemos verlo dentro de su misma nomenclatura. Si dice TGD, por ejemplo, la D es de drums, entonces va para instrumentos percusivos. Si es un TGI, es instruments, entonces es para instrumentos, ya sea de viento, de aliento, de cuerdas, infinidad. Y si tenemos un TGV, la V implica que es para voces, para vocales, como es el caso de este de aquí, ¿no? Que este de aquí es un TGV 70. Existe la otra gama, que es la gama M, que estos ya no vienen con esta nomenclatura, pero son mucho más específicos para estudio y tienen cierta apertura, ¿no? Hacia todos los instrumentos. Los micrófonos en general, y esto es una frase que me dejó mi maestro Salvador III, me encanta y discúlpenme por la palabra altisonante, ¿no? Los micrófonos son idiotas, no tienen escucha selectiva. Ellos están ahí para escuchar lo que les pongamos y en dónde los pongamos. Entonces, depende de nosotros, regreso a lo mismo, definir qué van a escuchar y de qué manera lo van a escuchar. No van a seleccionar ellos qué van a escuchar, si tantito más agudos o tantito menos agudos. Entonces, la gama M, que sería el TG88, por ejemplo, que ya no viene con una nomenclatura de un instrumento, sirve porque es un diafragma bastante más grande, es un diafragma de media pulgada, en donde lo podemos aprovechar igual con el efecto de proximidad, un poco menos pronunciado que el TG35 o el I51. Lo podemos utilizar en amplificadores de guitarra, en los toms, en las tarolas, incluso en el bombo o en las voces, ¿no? Es un micrófono bastante versátil y da una serie de beneficios tremendo. Este de aquí justo es un cardioide. Funciona maravilla. Tenemos el M201, que les puedo dar por garantía. Nunca van a haber escuchado un micrófono dinámico comportarse como este micrófono de aquí. Este de aquí es súper cardioide, ¿no? Este es el patrón de este micrófono. Hay varios ingenieros que lo utilizan. Uno de ellos es Cicautli Cortés y una de sus frases me quedó muy marcada. Él dice, este dinámico se comporta como un condensador por la claridad del sonido. Es magnífica. Tenemos los de listón, que son bajo el mismo principio de los dinámicos. La ventaja y la desventaja que tienen los listones es que, vámonos por las ventajas, ¿no? Que también puede ser muy subjetivo de acuerdo al uso que están dando todos. Pero los listones tienden a matizar los agudos y a pesar de que tengan un efecto de proximidad pronunciado, también tienden a matizar un poco los graves, ¿no? Son un poco más mediosones los micrófonos. La desventaja que tienen es que usualmente no resisten grandes presiones sonoras. Esto no es el caso de estos dos micrófonos de Beyerdynamics. Estos dos micrófonos, al ser doble listón, tienen doble listón, y en específico el M160, que es este de aquí, tiene un pequeño laberinto en la parte de atrás de los dos listones que realza un poquito los agudos. Entonces, este micrófono en particular es un poco más brillante de lo usual. No es tan opaco como tienden a ser todos los listones. Y ahora, al ser doble listón y un listón tan cortito, me parece que es menos de 2 centímetros, como 1,5 centímetros. También tiene una resistencia bastante fuerte a los niveles de presión sonora. Este listón de aquí está soportando más o menos entre 122 y 128 dB SPL, que eso es algo tremendo para un listón. Esto le da una versatilidad para cualquier otro instrumento en donde usualmente no utilizaríamos listones, ¿no? A mí me encanta utilizar ese micrófono, por ejemplo, en las tarolas, como overhead o en los hi-hats, ¿no? Que te matiza un poquito estos agudos, no los vuelve tan estridentes, pero te engloba todo el sonido. Vámonos con los condensadores. Los condensadores es lo que más vamos a encontrar. Eso hay una gran variedad ahorita en el mercado y por
por su baja tendencia al efecto de proximidad y por su facilidad de manejo, han sido mucho más consecuentes y mucho más buscados dentro del mercado, ¿no? Existen dos tipos de condensadores que van, los condensadores van a ir bajo el mismo principio, pero bueno, el tipo Electret, que es el que cada vez estamos encontrando más, es un condensador ya prepolarizado o con una carga permanente, ¿no? Esto facilita y abarata mucho su producción. Mientras que el True Condenser, que es el primer condensador, es realmente el principio del condensador, no viene polarizado y requiere de una carga externa. El Electret también necesita una carga externa, pero al venir precargado y prepolarizado es mucho menor. Entonces, internamente traen un transformador que les baja esta necesidad de poder. Se sigue alimentando con los mismos 48 volts, pero este transformador le da de bajada. ¿Qué pasa con los Electrets? Se vuelven más baratos y empiezan a ser utilizados en todos lados, ¿no? En nuestro celular, en la computadora, en mil cantidad de cosas, en las diademitas, incluso los lavaliers, ¿no? Se vuelve mucho más económico y requieren menos potencia. A contra de los True Condenser, van a tener más o menos la misma respuesta en frecuencia, van a tener más o menos el mismo comportamiento, pero el True Condenser va a ser mucho más amigable, va a tener mucha más gama de apertura dentro de todo el espectro de frecuencia. Es decir, no va a ser tan fácil de colorear, mientras que el Electret es mucho más sencillo colorearlo y es mucho más tendiente a que sea coloreado. Vámonos con las baterías, que las baterías a la hora de la grabación de las baterías, son la columna vertebral de cualquier tema popular del día de hoy, ¿no? Sobre todo bombo y tarola. En todos lados estamos escuchando un bombo tarola, un 4 on the floor, las tarolas marcando el 2 y el 4. A mí me encanta y me apasiona mucho grabar las baterías. ¿Por qué? Porque justamente como son la columna vertebral, tienen que tener una claridad bestial, ¿no? Estos sonidos que nos apasionan y que nos hacen mover el bote, literal, vienen directamente de la batería, ¿no? Y en una unión o en una conjunción con el bajo, por ejemplo, que llevan esta parte grave y rítmica de la música, pues son bastante importantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar a la hora de grabar una batería? Toda la gente va a decir, no, pues que la batería, que si la DW, que... Claro, la marca, la construcción del kit va a identificar mucho. Pero lo primero que nos tenemos que preocupar, sobre todo porque estamos hablando de la selección de micrófonos, es quién es el chango que va a estar detrás de la batería, ¿no? En este caso sí no es tanto el instrumento, sino quién es el que lo va a tocar. Si sabemos quiénes son nuestros bateristas, por ejemplo, Eddie Vega, ¿no? Eddie Vega es un gran baterista, es un tremendo compadre, es un musicazo, todo completo y redondo. Pero el vato le pega durísimo. Entonces, eso de entrada a mí ya me limita en mi sección de microfonía. ¿Por qué? Porque si el vato le pega durísimo, no le voy a poner un listón en la tarola, ¿no? Le voy a poner, pudiera ser un condensador, pero es más probable que por la presión sonora que él me va a ejercer, vaya yo a escoger un dinámico. Obviamente con el baterista viene su acomodo, que en este caso, pues, en este caso en particular tenemos estos toms invertidos, ¿no? Que puede ser por relación armónica. Yo tiendo a hacer esto cuando el baterista me lo permite. ¿Por qué? Porque los toms de 8, de 10 pulgadas tienden a ser muy resonantes con la tarola. Entonces, cada vez que alguien le pega la tarola, tenemos este armoniquito y en el tom que nos puede llegar a ensuciar la toma. Entonces, a mí me gusta esto. Si el baterista no lo permite, bueno. Entonces, en mi caso en particular, yo voy y me meto derechito con la afinación de la batería. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra captura pues tiene que ser pristina, ¿no? Si el baterista me lo permite y obviamente en un diálogo, como ya lo dijo Alejandro, con este artista, tenemos que llegar a un punto medio en donde él esté cómodo, donde el rebote de su baqueta en la tarola sea cómodo, que no le vayamos a entorpecer sus ghost notes. Si llegamos a este punto medio de la afinación, en donde, bueno, y perdón, voy a hacer una pausa aquí. Los tonos, para mí es importantísimo que estén en tono con la canción que estamos grabando, ¿no? Si la canción tiene una fundamental en mi, bueno, pues armémonos la armadura de la canción que están haciendo de acuerdo con eso, ¿no? Porque si tenemos un tono disonante en uno de los toms contra lo que está sonando en la rola,
Claro, simplemente va a ser un elemento percusivo que ahí va a estar, pero va a ser una nota errónea que nos va a ensuciar, nos va a crear unos batimentos no tan padres en nuestra canción. Entonces, para mí sí es bien importante tenerlos afinaditos, bonitos. Hay gente a la que le gusta que tenga esta caída de tono hacia el final, se le hace natural. A mí no me encanta. Me gusta que tengan, que el resonante sea básicamente la misma nota a lo largo de toda su cadencia. Pero bueno, ese era el tema. Una vez ya viendo esto, ya viendo la afinación, ya viendo el acomodo del baterista, ya viendo qué baterista es, nos vamos a ir a la selección de micrófonos. La gente tiende a arrancar con la selección de micrófonos de la batería con que no, pues que vámonos con bombo y tarola. Claro, son parte de la columna vertebral, pero no es el instrumento completo. Tenemos que ver la batería como un instrumento completo, a pesar de que son varios micrófonos y es uno de los más complicados, justamente por la selección de micrófonos y la totalidad del instrumento, el tamaño. Nuestro principal tiene que ser los overheads o nuestros micrófonos aéreos. Al final, ahí es donde vamos a tener la captura de todo el instrumento como tal. O sea, la batería no es nada más que si una tarola, que si un bombo, que si dos toms. Es el conjunto completo de los platillos, la cantidad de toms que se seleccionen para ese tema, el tipo de tarola y el tipo de bombo, ¿no? Ya puede ser de 18, de 20, de 22 pulgadas, puede tener 17 o 16 de profundidad, de 20 de profundidad. Todo esto va a variar. Pero nuestra captura inicial va a ser en los overheads. Aquí es donde vamos a tener todo. ¿Cuáles son las técnicas de microfoneo que se utilizan para los overheads? Pues la tendiente y la más común, porque realmente es la más sencilla y es la, vamos a decirle, versatilona, es la espaciada o la AB, que consiste en dos micrófonos omnidireccionales por encima y básicamente a la misma distancia. No se miden a distancia del plato, no se miden a distancia del tom, se miden a distancia ya sea del piso o de la tarola, pero siempre a la misma altura y siempre a la misma separación entre el uno y el otro. Podemos ignorar un poco 50 centímetros de aquí, esto no es un necesario. El AB es simplemente dos micrófonos a la misma distancia, misma dirección, los dos viendo hacia abajo y se acabó. De aquí empezamos a partir en otras técnicas, ¿no? Que es la XY. La XY es otra de las más comunes. Lo centraliza un poquito más el sonido. Claro, tenemos también otra tendiente que nos gusta todo estéreo en la música. Lo queremos súper abierto, lo queremos sonar enorme. ¿Qué tiene que estar de este vuelo? No, esto no se consigue grabando todo en estéreo súper abierto y lo más abierto que puedas. Esto se consigue con el posicionamiento de tus instrumentos dentro de tu espectro de 180 grados que tienes de dónde colocar cada uno de estos instrumentos, ¿no? Entonces, el XY sí centraliza un poquito más el sonido de la batería en general. Si pueden ver aquí, son dos cardioides, pero existe una interacción entre ellos, aquí justamente entre los 90 grados, que sería el punto central de la batería. Aquí va a haber un realce, obviamente aquí va a realzar la tarola, que es uno de los más estridentes, y probablemente estos dos toms van a tener un pequeño realce, pero se va a mantener un poquito más centrado. ¿Esto por qué es padre? ¿Por qué es bonito? Porque cuando estás colocado en un cuarto o en cualquier espacio, dentro de nuestros dos oídos, vamos a escuchar la batería centradita, ¿no? No la vamos a escuchar, o sea, no eres el baterista que tiene el ride por este lado y el contra por este lado y la tarola aquí y el tom por allá. No, lo vas a escuchar todo en conjunto enfrente de ti, un poquito más centralizado. Entonces, de manera psicoacústica, el XY tiene mucho más sentido, ¿no? De aquí podemos entrar en otras variantes, vamos a decirle una unión del AB y el XY, ¿no? Que sería el ORTF, que es una diseñada por la Organización de Radio Francesa, que es básicamente este estéreo abierto, ¿no? Y existe una pequeña variante de esta que es la NOS, que es básicamente lo mismo, pero mucho más abierto. Ahora, ¿qué sucede con estas dos últimas, la ORTF y la NOS? Te generan esta sensación de un falso estéreo, ¿no? De repente se vuelve todo súper abierto y claro, nos puede enamorar tener esto abierto, pero si a la hora de la mezcla, y hay que considerarlo, si no vamos a mezclar nosotros, si a la hora de la mezcla el mezclista dice, no, es que va un poquito más cerrado porque tendemos a hacerlo un poquito más cerrado, la unión o el desfase que puede haber entre estos dos, la interacción, probablemente no vaya a ser la idónea.
por el tiempo de captura que hay entre uno y el otro, entre un instrumento, o bueno, más bien, una parte del instrumento y la otra parte del instrumento, la manera en la que van a llegar aquí, a la hora de que él lo cierre en la mezcla, va a generar vamos a llamarle filtro de peine, es lo más probable, ¿no? Entonces, a pesar de que es posible y se puede hacer, yo no lo recomiendo tanto justamente por este tema, ¿no? Yo prefiero utilizar técnicas un tanto más mono, como sería la MS. ¿Qué consiste la MS? Bueno, si recordamos los patrones polares de los listones, por ejemplo, tenemos uno que es en una figura de 8, es decir, bidireccional, y uno que es supercardioide o hipercardioide, ¿no? En este caso, pues, estamos viendo un ejemplo con algo que es un condensador, que tenemos un cardioide hacia el frente, que sería directamente hacia acá abajo, y tenemos el S, ¿no? Que sería el mid, la parte central, y el side, que es la parte lateral. En este caso, nuestros overheads se vuelven mono, por así decirlo, pero tenemos manera o quien vaya a mezclar tiene manera de controlar qué es lo que va a suceder aquí en el centro y qué es lo que va a suceder aquí en los laterales. Cómo lo van a ecualizar, cómo lo van a comprimir, cómo quieren que se comporte este arreglo de overheads. Esto, a pesar de que se vuelve mono, te da esta sensación de estéreo natural. ¿Por qué? Porque pues, tus overheads están aquí arribita. Estás básicamente en posición de baterista, ¿no? No vas a tener tu ride hasta por acá y no vas a tener tu contra hasta por acá. O sea, lo vas a tener de acuerdo a cómo lo está escuchando el baterista. Consideremos que el baterista pues lleva, si es un baterista profesional, pues lleva décadas perfeccionando su técnica, sacando su sonido, estudiando su instrumento, escuchando los colores que puede adquirir, escogiendo sus parches, escogiendo su batería como tal. Entonces, también nos toca respetar mucho esa trayectoria que tiene el músico. No podemos faltarle al respeto, ¿no? Con el estudio que él ya tiene y la comprensión que él ya tiene de su instrumento, diciéndole cómo tiene que sonar en general, cuando él pues ya tiene todo su coco lleno de la música que a él le gusta, de los bateristas que le gusta, de los músicos que le gusta. Entonces, bueno, a mí por eso me gusta mucho esta técnica de MS. Hay otra que es muy similar, pero agarra un poquito más de cuarto, que es la Bloom Lane, ¿no? La Bloom Lane consiste en, ya pueden ser 2 micrófonos en figura de 8 o 3 micrófonos, 2 cardioides y uno en figura de 8, ¿no? Incluso puede ser 4 micrófonos, pero pues bueno, ya empezamos a meternos en tema de canales, de interacciones entre tantos micrófonos que no es recomendable. Lo que es el Bloom Lane es básicamente un omnidireccional con una tendiente a degradarse en estas 4 esquinas, en estos 4 puntos. Si lo hacemos aquí arriba de la batería, vamos a tener obviamente un poco de captura del cuarto, pero es una conjunción del MS. Entonces podemos trabajarlo idéntico que el MS. Y para esto existe otra técnica que esta me la enseñó un querido amigo, se llama Germán Núñez, gran productor, gran ingeniero, que es un tanto más experimental y viene pues desde mucho antes, ¿no? Él aprendió en un curso que se llama la Glyn-Johns. La Glyn-Johns es una técnica que incluso nos reduce toda la microfonía de la batería si nos vamos muy, muy apegados a la teoría de la Glyn-Johns, que son 3 micrófonos. Tenemos un mono overhead justo encima de la tarola. Tenemos un overhead justo aquí del lado y un poquito atrás del baterista, ¿no? De este lado. Este micrófono aquí, los dos son condensadores, pueden ser omnis, tienden a ser cardioides. Este de aquí, que está un poquito más hacia atrás, está más enfocado hacia el ride o el crash que podemos tener de este lado y el tom de piso, que tiende a ser bastante resonante. Entonces, lo que resuelve con esta técnica es evitar esta fusión que existe de los platos que pueden llegar a ser un poco estridentes dependiendo del golpe de baterista, y nos va a dar un cuerpo bien bonito del tom. Ahora, ¿qué sucede con esto? Existe un enaltecimiento de todo el instrumento y lo que hace Glyn-Johns es únicamente poner los overheads y el micrófono de la batería, del bombo, perdón. Esta técnica consta de estos 3 micrófonos. Se le pueden agregar más. Lo que hacía Germán era meterle también el de la tarola y le metía un extra aquí encima del bombo, pero por atrás, viendo como hacia el pedal. Claro, todas estas técnicas son para experimentar, son para jugar, pero esto es un gran principio de dónde arrancar
para sacar este sonido idóneo del conjunto general de la batería. Este instrumento, repito, es de los más complejos, es de los que más interacciones de micrófonos tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, son varios elementos, ¿no? Hay quienes prefieran utilizar menos micrófonos, que les van a dar menos control en la mezcla, y entonces es más crucial que desde un principio tengan una captura idónea y balanceada del instrumento en general, ¿no? Ahora, ya que tenemos nuestros overheads, nuestro estéreo, nuestro englobamiento del instrumento, nos seguimos a los cuartos. ¿Por qué? Porque los cuartos donde vamos a grabar la batería tienden a interactuar, van a interactuar muchísimo con este instrumento que puede llegar a ser bien duro, ¿no? Puede llegar a tener una presión sonora considerable. Y obviamente el cuarto en donde van a estar interactuando lo seleccionamos, lo preseleccionamos a la hora de estar en los estudios, de decir, bueno, ¿dónde estuvo? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegamos a una posición de la batería en este lugar? Bueno, esto lo voy a hablar un poquito después en la microfonía de tarolas, pero lo que yo hago es que pongo la tarola en ciertos lugares, le pido al asistente o al baterista que le dé un golpe seco, ¿no? Y vamos escuchando, vamos caminando por todo el largo del cuarto y vamos escuchando dónde es que interactúa mejor el instrumento, el más estridente que va a llegar a ser la tarola, con el ambiente, la acústica. Una vez seleccionando nuestra posición, lo que queremos con los rooms o con los cuartos no es tanto capturar el instrumento, queremos capturar el cuarto. Entonces tenemos técnicas variadas que ya las acabamos de ver también con los overheads en este sentido, porque podemos manejar también el aire que se maneja a los lados, es decir, en el cuarto, y manejar un poquito el central, que es la parte de la batería, donde no lo queremos matizar un poquito. Recordemos que en los cuartos queremos más el aire que se genera en los cuartos que el instrumento per se, ¿no? Hay quienes utilizan también la espaciada o la AB y hay quienes utilizan la XY, ¿no? Que también es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta enfatización de la parte central de la captura. Ahora, a todo esto, a mí en lo personal, aparte de mis rooms, aparte de mis overheads, aparte de todo, hay un micrófono que yo pongo que a mí me gusta mucho, que le llamo front kit. Generalmente pongo un listón justo aquí y apuntado, obviamente porque los micrófonos con cierta direccionalidad van a tener cierto énfasis, lo apunto y lo pongo a la altura en la que el tom de aire deja de interactuar con el bombo. Es decir, justamente ahí en la parte en medio, ahí es donde yo lo tengo apuntado. ¿Qué sucede con este micrófono? Que tengo, a pesar de tenerlo enfrente del kit, voy a tener una pequeña interacción del cuarto en general, pero voy a tener una captura sin el énfasis del efecto de proximidad, del clic del bombo y un poquito del aire que se genera entre los platos, ¿no? Incluso con toda parte del resonante. A la hora de que se le pega la tarola, pues van a resonar los tonos, van a resonar los platos, en fin. Entonces, este micrófono aquí en particular a mí me gusta mucho justamente porque me da un tono medio alto de la batería en general, que me da un cierto control sobre lo que sucede en el cuarto, la interacción en el cuarto con el instrumento. El siguiente, ya que tenemos nuestro airecito, nuestro kit completo y todo, pues ahora sí nos vamos con la columna vertebral, ¿no? Que es el bombo. El bombo, aquí podemos ver 3 micrófonos en particular, ¿no? Tenemos el TGD-71, que es el que todos conocemos como kick-in. Es un micrófono no es un piezo, es un micrófono de contacto, o uno plano de piso también se le llama, que va adentro del bombo. Este micrófono es un supercardioide, pero que no es decir, no va a estar direccionado de una manera horizontal ni vertical. Este viene en una diagonal, ¿no? Entonces, por eso estos micrófonos, que lo van a ver con otras marcas, en este caso en particular es el TGD-71, tiene una tendencia diagonal, en donde vamos a englobar, por ser supercardioide, el sonido del vaso completo, pero también, principalmente, en donde está pegando el baquetón. Entonces, es muy cliqueado. Pero nos da este ataque y este aire dentro del vaso del instrumento, que está bien construido, que ya también tiene unos años de research and development, en donde pues
por eso definieron que así suena mejor. Entonces lo que hace Beyer Dynamic es que por su respuesta en frecuencia, que es bastante plana, más su patrón de captación y su direccionalidad de la cápsula, este ataque en particular nos lo va a dar a lo que tiene que sonar el baquetón que seleccionó el baterista, ¿no? Ya sea uno de felpa, acolchonado, uno duro. Ha habido bateristas que también utilizan escobillas dentro del baquetón. Entonces, este micrófono en particular nos va a ayudar a mantener ese color. Luego aquí podemos ver, este acá lo podemos ver aquí, es un TGD 70, pero esta es la versión vieja, este de aquí. También podemos ver el TG I50, que es el que ahora se convierte en el I51. Este micrófono de aquí, antes era el que venía en los kits de batería, ahora fue cambiado por el 51. Este micrófono, aunque es menos grave, podemos aprovechar el efecto de proximidad. Se vuelve más grave conforme más lo vayamos acercando. Por eso en este caso lo podemos ver dentro del vaso en lugar del 71. En este caso no funcionó. Metimos el 50 en donde englobamos todo el sonido del vaso, más aparte el clic del parche, ¿no? Lo vemos trabajando en conjunto del 70, que es un poco más realzado en los graves, no tan tendiente a los agudos. ¿Por qué es importante esto? ¿Queremos los graves en el bombo? Sí, sí los queremos, pero no los queremos tan exagerados. Si escuchamos la música que nos encanta, el bombo es una transiente bastante corta, en donde, claro que tiene tono, claro que va a tener un contenido gordo, pero no es, digamos, no es un resonante como el del bajo, ¿no? No tiene que durar tanto, ni tiene que ser prominente, porque al final de cuentas, si tenemos un bombo demasiado grave, nos va a ocupar el espacio del bajo. Entonces el bajo no va a tener en dónde luchar, y en el espectro de frecuencias ya del conjunto completo vamos a tener al bajo luchando contra el bombo y bueno, se vuelve una melcocha de frecuencias ahí que se vuelve muy complicado mezclar después. Entonces hay que considerar cuál es el sonido natural del vaso y eso es lo que queremos capturar. No engrandecer el grave para que después esté peleando por el bajo, porque, ay, es que nuestro bombo, mi bombo tiene que sonar bien gravesote. Tu bombo es una transiente, tu bombo tiene simplemente que cortar. Y si bien tiene un aire por debajo, más o menos por ahí de 40 a 50 Hz, no hay que exagerarlo de más, ¿no? No tiene que tener tanta resonante. Si nos vamos aquí con la tarola, aquí es donde yo les explico. Esto es lo que yo utilizo para seleccionar, o el por qué utilizo para seleccionar la posición de la batería en el cuarto. ¿Por qué? Porque la tarola, al ser el instrumento de la columna vertebral, vamos a decirle, si no es el principal, uno de los dos principales entre el bombo y la tarola, es el que más va a interactuar con el cuarto. ¿Por qué? Por el rango de frecuencias que maneja, porque tiene tantas medias graves como medias agudas y agudas, ¿no? El entorchado y todo lo demás. Perdón. Entonces, la interacción que tiene con el cuarto, con nuestra escucha, que en este caso aquí pues tenemos una persona, pero va a ser nuestro micrófono, ya sea el del cuarto o el de overheads, esta tendencia es la que nos va a decir dónde va a seleccionarse mejor la posición de la batería. La interacción con el cuarto es fundamental. A menos que estén grabando en un cuarto de 130, 40 metros cuadrados, que es difícilmente lo van a encontrar, no, es importantísimo tener esta relación entre el cuarto y la batería, sobre todo la tarola. Sonido original en el punto de escucha, es decir, el sonido de la tarola que va a llegar hacia nuestro micrófono, la primera reflexión, que puede ser el piso, puede ser la pared, y el campo reverberante, que va a ser la interacción del sonido en todo el cuarto. Esto que nos llegue aquí, esto es lo que hay que considerar a la hora de dónde vamos a poner nuestro instrumento. No es nada más de que lo voy a poner ahí en la esquina y vamos a sonarlo. No, porque si pones una batería simplemente al azar, estás dejando tu sonido al azar. Estás dejando que pues, puede sonar bien o puede sonar mal. Y no se trata de eso. Queremos cuidar nuestra captura. Nuestra captura no viene nada más en los micrófonos, viene en la interacción del cuarto. Aquí podemos ver en la tarola lo que yo les comentaba. Este es el M160. En este caso estábamos grabando a, si mal no recuerdo, Jorge Servín, que es un gran baterista, gran baterista. Él toca jazz, toca hip hop,
pero toca de una manera muy matizada. Entonces, el M160, al ser... Tenemos 10 minutos. Ah, caray, ya me colgué. Me colgué horrible. Bueno, el M160 es al ser un dinámico, a pesar de ser listones, un dinámico, tiene una tendencia al efecto de proximidad. Entonces, podemos tener los graves, vamos a matizar el agudo, nos va a ayudar a matizar el agudo de los contratiempos y nos va a ayudar a matizar por el hecho de ser hipercardioide un poco el resonante que va a tener en los toms. En el caso de el problema de este micrófono en particular, de los listones en la tarola, es que no van a capturar bien por la direccionalidad que tienen, no van a capturar bien si el baterista hace rimshots, ¿no? O aro. Entonces, podemos utilizar un segundo micrófono que esté empatado en fase, una cápsula con la otra, para no tener problemas de fase después. Un dinámico, en este caso el 201, que vaya a capturar el aro, ¿no? En particular, o que nos ayude a realzar un poco los agudos que pueda llegar a tener la tarola. En los toms, bueno, en los toms tenemos una variedad de micrófonos, el TG88, el 35, el 57, el 58, que nos van a ayudar de acuerdo a cómo se conforma el vaso. El vaso, en este caso en particular, pueden ver que el micrófono está, digamos que de un punto del aro al punto extremo opuesto del aro. ¿Por qué sucede esto? Porque el vaso resuena en el centro. Al ser circular o al ser cilíndrico, la energía se concentra al centro del vaso, ¿no? Digamos en esta parte de aquí. Entonces, aquí vamos a tener mucho más tono y aquí vamos a tener mucho más ataque. Esto es fundamental para saber el género, digo, para considerar dentro del género que estamos grabando, si es rock, si es jazz, si es pop, si es metal. Si es metal, pues igual en una de esas queremos el 57 o el 58 que nos van a grabar mucho más el ataque, ¿no? No tanto el tono. Claro que vamos a tener tono, pero va a estar más pronunciado el ataque. Si es un jazz o si es un pop, probablemente vamos a querer más tono. Entonces, un 88 que vaya dirigido hacia el centro, o incluso un 35 o un 51 que vaya dirigido hacia el centro, nos van a dar mucha más tonalidad. En el caso de las guitarras acústicas, creo que no me va a dar tiempo, pero bueno. En el caso de las guitarras acústicas hay que tener una doble consideración, ¿no? Existen varias falacias dentro de cómo grabar una guitarra acústica. Algo que hay que considerar es los puntos resonantes de los instrumentos. En el caso de la guitarra acústica, todo el mundo pensaría, bueno, pues es que por aquí sale el sonido y esta es la parte más grave y esta es la parte más aguda. Falso. Tenemos la parte más grave o media grave, claro, con bastante agudo de las cuerdas, en esta sección. En estas secciones donde vamos a tener una mayor definición de los medios graves, también, claro, de los agudos, pero aquí van a ser muy estridentes. ¿Por qué? Porque justo el rasgueo o el arpegio va a suceder en esta zona. Entonces, la distancia es demasiado corta, va a ser bastante estridente. Y la parte de las medias agudas, o donde va a tener más definición los medios agudos, es en esta sección, cerca del puente. Curioso, ¿no? La parte más grande de la guitarra es donde vamos a tener mayor definición de los medios agudos y agudos. Claro, porque el punto de resonancia es justo aquí en el puente. Aquí es donde terminan las cuerdas y transfieren toda la energía mecánica hacia la tapa de la guitarra. Entonces, aquí vamos a tener más definición. ¿Se acuerdan que les dije? Aquí tenemos los medios graves y un chorro de agudos de las cuerdas. Bueno, yo me voy con un listón en esta sección, justamente, ¿por qué? Por el tipo de respuesta en frecuencia que tiene. Matizamos mucho los agudos, por el efecto de proximidad podemos aprovechar mucho los medios graves o los graves de la guitarra y no vamos a tener esta castrosidad, vamos a decirle, del rasgueo de la uña o del dedo en la cuerda, ¿no? Esta es la respuesta en frecuencia del M160, podemos verlo. ¿Qué pasa con la parte de las medias altas o altas? Me voy con un condensador porque ya no tengo esta cercanía con las cuerdas, con la estridencia de las cuerdas y me va a facilitarlo. ¿Por qué? Por la respuesta en frecuencia que tiene. Aquí sí ya puedo realzar un poco el agudo que voy a perder de aquí, del rasgueo, pero por la respuesta plana que tiene voy a aprovechar muy bien todo lo que está sucediendo en esta zona. ¿Qué es lo que nunca... Si es una guitarra acústica, claro que hay que ponerle su caja directa. Hay que aprovecharlo. No es que vaya a tener el mejor sonido, pero nos va a dar mucha más de la definición que pudiera o no gustarnos. A final de cuentas, es parte del instrumento. Si lo podemos grabar, tengámoslo, lo podemos volver a procesar, lo podemos hiperprocesar, lo podemos dejar natural o agregarlo a estos otros dos micrófonos para agregar algo de lo que es el brillo. Lo que sí nunca hay que hacer, porque se vuelve un sonido bofo y aguado y brillante y bien raro y no va a sonar natural la guitarra, es poner nuestro micrófono en la boca.
Esta boca está diseñada para dejar salir el aire. No es el sonido, es el aire, es toda la interacción de la caja, la vibración que hay interna, sale por ahí. No queremos este sonido bofo, no queremos esta boquilla, no queremos eso. Con las guitarras eléctricas. Las guitarras eléctricas en este caso pues tenemos 4 conos, ¿no? Es importante saber que pues, los 4 conos a pesar de que van a sacar el mismo sonido, van a tener la misma longitud de onda, van a tener el mismo tiempo de reproducción. Hay una cierta espacialidad entre los 4 conos. En este caso, si son 2 conos, hay una cierta espacialidad entre los 2 conos. Entonces, consideremos una separación, ¿no? En los micrófonos. Si tenemos, en este caso, la bocina, si tenemos una segunda bocina del lado derecho, pues nuestros micrófonos los vamos a colocar tendientes hacia el lado izquierdo. Si los tenemos hacia el lado derecho y hacia abajo, tendientes en diagonal hacia arriba. Es la ventaja de tener un punto una fuente de reproducción circular. Si identificamos nuestra bocina dentro de los 2 ejes, horizontal y vertical, vamos a encontrarnos justamente con esto, ¿no? Tenemos 2 secciones. La parte central, que es el cubrepolvo. Esto no es parte de la bocina, esto es simplemente un cubrepolvo, pero por la forma cíclica de la bocina, aquí hay una mayor concentración de energía, ¿no? Y el cono como tal. Esto es realmente lo que está reproduciendo el sonido. Hay una gran variedad de micrófonos que podemos utilizar en estos casos, dinámicos, condensadores, listones, con cierta coloración para esta selección de sonido para la guitarra. En el caso de, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar un condensador en los amplificadores de guitarra, me voy directamente al centro. ¿Por qué? Porque en el centro va a haber una mayor concentración de energía en donde los agudos se van a ver realzados. Va a tender a ser mucho más filoso el amplificador en este caso, ¿no? En esta parte de aquí, que es justamente la unión del cubrepolvo con la bocina, se va a volver un poco más medio grave, no tan agudo, ¿no? En este caso yo utilizo mucho los dinámicos, que serían, por ejemplo, el I50, el 201 o el 88. Y en el caso de los condensadores, que aquí podemos tener un 950, que es hipercardioide, siempre lo pongo un poquito más alejado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener tanto de los agudos, y vamos a tener un poquito más de los graves. Entonces, de nuevo, la respuesta plana del micrófono me va a ayudar a capturar con mayor fidelidad toda la estructura que se está manejando. ¿Qué pasa con los micrófonos a la hora de los amplificadores? ¿Podemos alejarlos? Sí, podemos alejarlos. ¿Podemos poner un room? Claro, podemos poner un room. Pero hay que tener varias consideraciones. Específicamente en el tema de los amplificadores de guitarra, cuanto más alejemos el micrófono, ya sea por la longitud de onda, por el efecto de proximidad o por la energía que se emplea, vamos a tener mayor interacción con el cuarto y un decrecimiento en el cuerpo del instrumento. O sea, se va a volver menos grave. La interacción con el cuarto obviamente empieza a suceder cuando tenemos nuestro sonido fuente original, el genuino, el sonido directo, pero empezamos a tener nuestros rebotes. Esto, si lo tenemos aunado a un micrófono que está pegado al cono, pues va a empezar a generar filtros de peine, cancelaciones, X. Nos puede generar varios problemas. Ahora, si queremos colocar un cuarto, claro que podemos colocar un cuarto, pero hay que tener otras consideraciones de nuevo. De entrada, la regla de 3 con nuestro micrófono que está pegado, pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro sonido directo va a estar aunado a todas nuestras reflexiones y una reflexión en particular que se puede llegar a ser muy molesta y por eso es la selección de los micrófonos, es estas esquinas. En estas esquinas tiende a haber una concentración de energía tremenda, sobre todo en cuartos que no están bien tratados. En esta esquina en particular, siempre hay una concentración de energía fatal que una vez que lo vemos analizado dentro de nuestros cuartos, ¿hacia dónde va dirigida? Hacia nuestro micrófono. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay que saber seleccionar nuestros micrófonos de acuerdo al patrón polar. Ya empezó mi concierto aquí privado. Discúlpenme la vida. Es el folclore mexicano. No puede faltar. Exacto. Bueno, oye, regresando. Felipe, antes, perdón, una pregunta. Dímelo. Me ha tocado ver y varios amigos me han comentado de qué tan bueno es poner un micrófono para un amplificador de guitarra
no en las posiciones en las que nos estás comentando, porque ves que nada más ponen el cable y el micro ahí colgado de frente al ampli, ni siquiera la pastilla o la cápsula apuntando directamente al parlante. Ahí está, digamos, bien empleado, mal. ¿Qué es lo que tú piensas? Mira, es una manera de resolver, ¿no? Esto lo hacen, yo creo que directamente porque les faltan las bases, pero el problema de esto que yo le encuentro es que el micrófono, a la hora de estar apuntando hacia abajo, tu principal punto de captación de este micrófono va a estar directo hacia el piso. Claro, es un cardioide, va a tener el sonido del amplificador, por supuesto. O sea, de manera lateral indirecta vamos a tener el sonido del cono, pero pues su principal punto de captación va a ser hacia una reflexión secundaria. Entonces, puedes llegar a tener problemas de fase, puedes llegar a tener problemas con esa captación. Si lo tienes que hacer porque ya no hay bases, pues ni hablar, ¿no? No hay, porque no es que esté mal, hay que experimentar. En una de esas funciona mejor que el micrófono directamente apuntado hacia una parte del cono. Ok, entonces ahí vendría siendo la respuesta, experimentarlo. Sí, es experimental. Todo lo que les estoy diciendo sobre las posiciones de los micrófonos son puntos para empezar. Tampoco lo que yo esté diciendo es que sea ley, sino es un punto para empezar y claro, hay que buscar el mejor punto en donde se empiece a encontrar el sonido que uno está buscando. También se trata mucho de lo que uno tiene en la cabeza, de los discos que ya escuchaste, tus bandas favoritas, tus instrumentos favoritos, cómo es que tú tienes este sonido imaginándolo en la cabeza y tratar de llegar a eso por la posición de los micrófonos, por la selección de tus micrófonos, ¿no? Hay gente a la que le encanta ponerle dinámicos a los platos por la parte de abajo, ¿no? A un ride con un dinámico por la parte de abajo. Y puede ser válido, ¿por qué no? Al final, repito, los micrófonos son idiotas, no tienen escucha selectiva. Entonces, en donde sea que los pongamos, ahí van a sonar. Ok, gracias. Por nada. Regresando a esto, justamente por esto tenemos que seleccionar el patrón polar, también por lo que tú dices. Si vas a poner un micrófono colgando porque ya no tienes bases, en una de esas te conviene un micrófono omnidireccional, no un hipercardioide o un supercardioide o un cardioide. En el caso de si vas a colocar un cuarto y tienes estos problemas, tu cuarto no está bien tratado, yo tendería a tratar de rechazar estas reflexiones que llegarían por detrás del cuarto. Jamás pondría un omnidireccional, pondría un cardioide o en todo caso un listón que me va a matizar mucho de estos agudos que se escuchan como resortito en la esquina, ¿no? Es muy importante considerar esto. Los patrones polares son muy ignorados, los dan como muy por sentado, pero son parte fundamental de la selección de los micrófonos. No es nada más la respuesta en frecuencia, no es nada más el tipo de transductor. El patrón polar nunca hay que ignorarlo. Esto de aquí, les quiero presumir, obviamente, aquí a un compadrazo, a mi querido Icautli Cortés. Él tiene una de las, si no es que la colección más grande de Beyer Dynamic en toda América. Él tiene un estudio que se llama Phonobox. Ahí pueden ir a checar. El estudio está maravilloso. Tiene unas baterías tremendas. Tiene una colección de micrófonos Beyer Dynamics tremendas. Tiene algunas descontinuadas. Está el 840, está el 740, está el micrófono estéreo de Beyer Dynamics que ya están descontinuados. Tiene una colección que parece museo el compadre. Entonces, si quieren un día hacer una prueba de grabar con Beyer Dynamic, si quieren ir a un estudio que tenga Beyer Dynamic, este es el estudio para ir. Phonobox simplemente es un lugar espectacular, ¿no? Y ya por último, para despedirme, si es que queda algún tiempo para preguntas, que creo que ya me pasé, pues, les quiero dejar aquí los datos de la empresa. Se llama XLR10. Nosotros proveemos Beyer Dynamic. Generalmente tenemos stock de todo. Hay los audífonos de Beyer Dynamics son legendarios, ¿no? Digo, de hecho, en realidad la empresa empezó haciendo bocinas y después audífonos. Y después empezó con los micrófonos, pero pues bueno. La marca es maravillosa, es una marca muy transparente, es una marca muy dedicada. Todos los micrófonos, o la gran mayoría, se hacen a mano en Alemania, en la fábrica. Todos vienen con una garantía de calidad y una transparencia y una claridad absoluta. Es importante que le den la oportunidad de escuchar a la marca.
Porque bueno, hay ensaladas de todo, ¿no? La microfonía, la selección de microfonía es una ensalada, ya sea con otras marcas, hay que experimentar y englobar obviamente el sonido que estamos buscando. No es que nos casemos con una marca, sino que es que nos casemos con el sonido. Y Bayer Dynamic está haciendo eso, está casado con el sonido. Entonces, denle el chance, escúchenlos. La verdad son muy buenos micros. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Pues en el chat de la conferencia no hubo preguntas. Ah, sí, sí hubo. Sí, A ver, te doy la pregunta. Dice, ¿hay algún manual que puedas recomendar para estudiar más a profundidad este tipo de técnicas para microfonear y solamente las has aplicado para baterías? Sí, hay un manual, hay un libro que se llama justamente Music Engineering de Bob Owensky. Es un gran libro, habla con muchas experiencias de unas entrevistas que ha tenido con grandes ingenieros, ¿no? Entre ellos Nick Usowski, Andrew Schweppes. Hay varios por ahí, todo el mundo platica sus experiencias y platica de diferentes técnicas que ellos han probado. En cuanto a si yo ocupo estas técnicas para cualquier otra cosa, claro, totalmente, ¿no? Cuando voy a grabar en estéreo, digamos, en particular, una orquesta o una big band, o cuando realmente no tengo varios canales y simplemente tengo que encontrar el punto perfecto del artista, de la banda con el recinto, termino utilizando estas técnicas. A veces también para instrumentos solitarios, como la guitarra eléctrica. A veces si me gusta mucho el sonido del cuarto, del amplificador con el cuarto, tiendo a poner un MS, por ejemplo. Si voy a grabar un piano, en donde me gusta mucho cómo interactúa con el cuarto, tiendo a utilizar un Blumley. Entonces, estas técnicas no son exclusivas para este instrumento en particular. Lo hablé mucho enfocado en la batería. ¿Por qué? Porque es de los más complejos que hay a la hora de grabar. Pero son técnicas que pueden aplicar para todo. O sea, incluso si vas a grabar un solo violín, puedes utilizar estas técnicas sin problema alguno. Si vas a grabar un cuarteto completo, utilízalas, por el amor de Dios. Hay que experimentar con todo, ¿no? Incluso, digo, yo nunca lo he hecho, pero si vas a grabar unas congas, pruébalo con el Dean Jones. Una de esas te funciona de maravilla. Perfecto. ¿Hay más preguntas, compañero? No, pues ahorita ya no llegaron más preguntas. Ya no hay, sí, la verdad, bueno, la Puras mayoría son felicitaciones. felicitaciones, saludos del ingeniero José Luis Doblado, está aquí al pendiente, Alejandro Peralta también está aquí al pendiente, igual, ya gente que igual, bueno, conozco Julius Zárate, también está aquí al pendiente, sí, la verdad la mayoría son puros saludos y igual comentarios de lo que has estado diciendo en la conferencia de los micros. Todos hablan maravillas de los micros, que por eso los compraron y no los cambian por nada. Sí, la verdad es que es una super marca, tanto en micrófonos como en audífonos. Se han mantenido muy ahí en el nivel profesional, ¿no? Los audífonos, repito, así empezó la marca. Y generaron los primeros audífonos para cineastas, para filme, para centros de filmación. Se llaman DT49, me parece. Esos fueron los primeros audífonos y fueron un auge en los 1950, ¿no? Entonces, los audífonos son tremendos, creo que la gran mayoría los conoce. Los micrófonos se han estado mejorando y mejorando desde hace prácticamente 90 años. Entonces, es una marca que tiene gran historia, que tiene gran sonido y que tiene gran musicalidad dentro de la producción de sus artefactos. Perfecto. Ahora sí que muchísimas gracias, Felipe, otra vez. Híjole, la verdad fue muy poco tiempo el que tuvimos, ya que igual. Yo creo que Seca tuvo temas muy interesantes que el tiempo no nos alcanza realmente. Sí, igual podríamos estar hable y hable horas y horas, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero como te lo platiqué, se me hacía importante que esta plática en particular estuviera entre la de Alejandro, que es de la interacción con el artista, que es bien importante también a la hora de seleccionar micrófonos, a la hora de grabar, porque al final de cuentas tu trato con el artista va a ser directo y es su sonido. Y la que sigue de Carlos, ¿no? Que es de en vivo, que también se las recomiendo muchísimo. La selección de micrófonos también viene muy de la mano en el en vivo, ¿no?
porque pues bueno, es otro ambiente, hay mucho más ruido, monitores, ya se los explicará Carlos. Entonces se me hacía muy importante que estuviéramos ahí en medio. Sí, sí, como que este día sí se prestó para que todos los temas estuvieran relacionados y la gente pudiera entender un poquito más a fondo cada uno de los temas. Sí. Totalmente. Y bueno, pues ya lastimosamente me tuve que ir un tanto veloz en alguno de los temas, o bueno, en alguna de estas diapositivas, sobre todo alguno de los instrumentos, pero pues yo dejo abierto para quien tenga dudas. Aquí escribí mal, pero es XLR10 Audio. Dejo abierto la página de la empresa, mi Facebook personal o mi página personal. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si quieren probar alguno de los micrófonos, si quieren comprar algún micrófono, me quedo a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, si quieren asesoría, feliz de la vida, yo estoy ahí para responderles. Perfecto, Felipe. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu participación. Es un honor que nos hayas aceptado la invitación, ¿sí? Y pues esperemos y para el siguiente SECA igual puedas participar con nosotros. Y ahora sí un poquito más holgados en tiempo y irnos igual hasta con un poco de práctica o con un poco de demostración para que sea con un poquito más de jugo en estos temas. Con muchísimo gusto, para mí es un verdadero honor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y si el próximo año se forma, con gusto. De hecho, acá tenemos toda la gama de micrófonos para enseñarles, se los quería mostrar y bueno, me comí el tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que gracias a todos por estarnos acompañando en esta conferencia en compañía con el ingeniero Felipe González Camarena. Igual en los comentarios vi que sí investigaron en una de las conferencias. Bueno, ni conferencias, fue para informar, fue en el tiempo de la conferencia de mi hija, pero bueno, sí investigaron. Muy bien, ahorita denos unos minutitos para poder continuar con la conferencia con Carlos Rosanov, con audio, consideraciones para giras, festivales y eventos masivos. Pero así que muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a todos, gracias a ti Andrés, saludos.